Con FlexBuilder se suministra también un conjunto de componentes que me van a permitir la creación de gráficas. Dentro de la ayuda de Flex, buscando por Chart, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con este tipo de gráficas, desde la descripción de lo que van a hacer hasta un listado de los distintos tipos de gráfica que me ofrece este charting. Así vamos a tener, por ejemplo, tipos del tipo área, burbujas o barras. Vamos a ver que cada uno de ellos va a estar asociado a una clase, o sea, la clase area chart, clase bar chart o la clase bubble chart, y que además también van a estar asociados a un tipo de series. Las series van a ser las que van a añadir elementos dentro de estos charts, dentro de estas gráficas. También vamos a tener la descripción de cómo se programaría para generar una gráfica, o sea, empezando por el chart, añadiéndole una serie, a partir de ahí definiendo los ejes, aplicando estilos a esos ejes, añadiendo los distintos elementos y por último, si queremos, también añadiéndole una leyenda. Vamos a ver una descripción de cada uno de los elementos que configuran estos charts y luego aparte pues vamos a tener unos cuantos ejemplos de uso. En este ejemplo yo tengo ya guardados unos datos que me van a permitir generar gráficas. Vamos a crear nuestra primera gráfica utilizando este Array Collection, que es donde he guardado los datos de destino, frecuencia, ocupación y satisfacción, cada uno de ellos como un objeto con distintas propiedades. Para el gráfico que voy a hacer voy a utilizar una serie de colores y de líneas, así que voy a usar la etiqueta Solid Color en la que voy a añadir un identificador para cada uno de ellos, por ejemplo CC1. Aparte de eso también voy a añadirle la propiedad color. Voy a añadir un color distinto a cada uno de ellos, por ejemplo, el primero azul. Y por último también voy a añadir un tanto por ciento de transparencia y voy a ponerle, por ejemplo, un 0,3. Este es el color que voy a utilizar para el primero de los destinos y ahora lo que voy a hacer va a ser repetirlo, por ejemplo, 4 veces, modificando sus valores, cambiando también sus colores, por ejemplo, el siguiente rojo, el siguiente verde y el último amarillo, por ejemplo. Esto está mal cerrado. Bien, correcto. Decía que iba a utilizar colores y que iba a utilizar también líneas. Para añadir esas líneas lo que voy a hacer va a ser usar stroke y dentro de cada una de esas líneas pues también lo voy a asociar a un identificador ST1 que tenga también un color. Lo asociaré al mismo color que tenía el SC1, o sea, azul, y un grosor bien gordo. Cierro esa etiqueta y lo que hago es añadir otra vez 4 y a cada uno de ellos su propio valor. Rojo, verde y amarillo. Una vez que tengo estos elementos, continúo y ahora voy a añadir elementos visuales. Para ello voy a necesitar un contenedor, por ejemplo, un panel que tenga de título, por ejemplo, gráfico. Voy a hacer que vaya de arriba a abajo y de izquierda a derecha, así que voy a añadir de ancho 100%. Bien, y dentro de este panel voy a añadir un gráfico. Para ello utilizaré Area Chart, o sea, un gráfico de áreas. Dentro de él le voy a añadir, como siempre, un ID, por ejemplo, Area Graph, un ancho y un alto, que vaya de lado a lado del panel. Voy a utilizar la propiedad showDataTypes para que me devuelva los datos que quiera y, fundamental, un data provider del que voy a sacar esos datos. ¿Quién va a ser el data provider? Bueno, obviamente este datos. Y dentro de esas llaves escribo ese datos. Cierro la etiqueta y por último lo que me queda es recuperar los datos para que los muestre. Para ello lo que voy a utilizar va a ser unos series
Y dentro de ellos voy a crear cada uno de esos series haciendo referencia sobre estos elementos, recuperando los datos de las distintas propiedades de estos objetos de la parte de arriba. Para hacer la gráfica utilizaré la frecuencia, la ocupación y la satisfacción. Ahora es cuando añado realmente los contenidos, que ya que es un gráfico de áreas, voy a utilizar el área series y voy a empezar a añadir propiedades. El campo I, que va a ser la frecuencia, la forma, que va a ser curva, el nombre que va a aparecer, el display name, que va a ser también frecuencia, frecuencia, podría haberlo copiado y pegado también. Y por último voy a asociar los contenidos a este color sólido y a esa línea. Así que para ello le digo que el área fill, o sea el relleno del área, sea igual a mediante data binding sc1, o sea el primero de ellos, y que el área stroke sea igual a mediante data binding también st1. Cierro esta primera serie y añado otras dos, una para cada tipo de parámetros. Cada tipo de datos que voy a utilizar en el segundo caso la ocupación. Lo voy a asociar al relleno 2, a la línea 2 y por último satisfacción, que lo voy a asociar al relleno 3 y a la línea 3. Me genera un error. SC3 no definido, tengo que comprobar que le haya añadido el valor correctamente y es que efectivamente estaba mal añadido. Bien, pues ya lo tengo listo. Si lo ponemos en marcha veremos una gráfica que me va de lado a lado en la que me va a poner los valores, como vemos, de cada uno de esos elementos. Tenemos una transparencia de 0,3, tenemos un color rojo, un color verde y un color azul con una determinada línea y por último pues también me va a mostrar los tips. ¿Cómo está organizado? Bueno, por un lado tenemos este array collection, que tiene que ser bindable para pasarlo mediante data binding. Por otro lado voy a definir los colores y las líneas que voy a utilizar dentro de ese chart. Y luego lo siguiente que hago ya es dentro de un panel crear el componente que quiero, en este caso area chart, asignarle un identificador, por supuesto, un identificador que va a ser necesario para poder luego controlarlo desde cualquier otro sitio. El data provider es fundamental, mediante data binding lo recuperamos de los datos. Y luego dentro de cualquiera de estos componentes necesitamos una etiqueta series que me va a definir los datos que voy a tener que dibujar. Y esos datos, en este caso, como es un panel de área chat, van a ser área series y que van a tener de dónde me va a recuperar los datos, o sea, de qué propiedad de los objetos que tengo ahí arriba en el array collection, la forma de mostrar esos datos con una curva, el nombre de esos datos en concreto y luego a quién voy a asociarlo, a qué relleno y a qué línea.